Y yo pienso que para mí la iglesia no es un lugar donde yo nada más voy, I think the church for me isn't a place where I just go, sino que es una familia a la que yo pertenezco. but it's a family that I belong to. Y me siento en familia. And I feel in family here. Gusto verle. And I love seeing you. Y tú sabes, en la familia hay de todo. And you know, in the family, there's everything. ¿Ah? Pero no quiero ofender a I nadie. don't want to offend anybody, of course. Y traje a mi familia. And I brought my family as well. Mi esposa Anita, si gustas pararte, por favor, mi vida. My wife Anita, Se lastimó la espalda cuando veníamos. she's actually hurt her back when we were coming. Mi hija Esther. My daughter Esther, Mi hijo Elías, my son Riley, que se fue a esta escuela dominical o ha de andar trepado en un árbol. who left to a Sunday school, is probably climbing up a tree right now, Y mi hijo Levi, and my son Levi. ahí está Levi. Y a mis suegros los dejé allá. And my in-laws, I left them there. Sí, no los quise And I traer. didn't want to bring them. Pero vivimos en Noruega, But we live in Norway. estamos pastoreando una iglesia. We are pastoring a church. Hace 2 años es una nueva plantación It's 2 years now. It's a new establishment, y estamos muy contentos. and we're very glad with it. Pero vivíamos en Tepic. But we used to live in Tepic. Yo soy originario del barrio, I'm usually from the barrio. de la colonia Morelos. Sí. Entonces conozco gente de por allá, acá están mis hermanos allá atrás, Juanita y su esposo, que sí quiero corroborar que ella sí es más inteligente que él. So I know many people from here, and I want to say Es that. que él lo dijo, pues, él lo dijo. Yo nada más confirmo. And I'm just confirming here. Pero trabajábamos nosotros con La Fuente Ministries, ministerios, And we work with La y Fuente. creo que los visitó el pastor Diego. And I think Sí, Pastor Diego él y yo trabajamos juntos, Anita y yo, him por and 7 años. and my wife worked together with him for 7 years. Y hace 7 años, And 7 years ago, cuando íbamos en camino a Noruega, when we were on our way to Norway, paramos aquí. we stopped here. Entonces, ya tiene 7 años. So it's been 7 years. Sigo siendo más joven que su pastor. Of course, I'm still younger than your También para pastor. nada más confirmarlo. Just to confirm it again. Y hay unas caras aquí que conozco And there's some faces that I know, todavía, that I still know, recognize, y algunos jóvenes. and some young people. Hace algunos años también me tocó estar en un campamento de jóvenes Some years ago, I was also at a youth camp. y James estaba, sí, él estaba chiquito, sí, chiquito y bonito. No sé qué te pasó. Y algunos, Jonathan, And Jonathan, Asa, Asaph, pero varios aquí. but many here. Por eso es que digo que para mí ustedes son una familia. That's why I say that for me, you guys are a family to me. Y esta mañana traigo un mensaje And this morning, I have a message que te va a animar. that it's going to encourage you in some way. La palabra dice que es para animarnos, The word says that it's to encourage us, para edificarnos, to edify us, porque es de pura gracia. because it's only from grace, brothers and sisters. La gracia, la salvación, Grace is salvation. no la podemos comprar, We can't buy it. no la podemos ganar. We can't win it. Dios nos la da. God gives it to us. Y esta mañana te voy a hablar And this morning I'm going to speak to you algo que Dios habló a mi corazón something that God spoke to y my te voy a heart. decir, mi gracia es suficiente. And I'm going to tell you that my grace is Eso sufficient. nos dice Dios That's esta what mañana. God tells us Si this morning. algo yo quiero, If something I want,
compartir el corazón de Dios para ti, to share God's heart with you, para que cuando vayas a casa esta mañana, so that when you go home after tú this, puedas you decir, can say, la gracia de Dios God's grace es suficiente para mí. is sufficient for me. Esté donde esté, Wherever I may be, haga lo que haga, doing whatever I did, estoy entre, sigo a Cristo o no. I'm in between following Christ or not. No sé si Él me escucha. I don't know if He can hear me. Déjame decirte que su gracia Let me tell you that His es grace suficiente para ti. is sufficient for you. Eso es lo que quiero que recuerdes. And that's what I want you to remember today. Pero hay otra cosa But there's something else que también quiero que recuerdes. that I also want you to Que remember. cuando te vayas de aquí, That when you leave here, tú y yo lo vivamos. you and I live it. Que no quede nada más en palabras, That it wouldn't remain as just pero que lo words, reflejemos en la vida. but that we reflect it in our lives. Y eso es algo que dice en el Evangelio de Mateo, And that's something that we find in Matthew. que dice, da de gracia It says, give of grace lo que se te dio de gracia. what has been given to you of grace. Dos cosas. Two things. Dios nos dice, God tells us, mi gracia es suficiente para ti. my grace is enough for you. Entonces, And so then, da de gracia give from grace lo que recibiste de what gracia. you received of grace. Amén. Ok, ahora sí vamos a predicar. Now we're going to begin. Ok, me voy al noruego. Okay, I'm going Ok. No, hablo español. I speak Spanish. I speak English. Señor Jesús, Lord Jesus, gracias porque tú eres lleno de gracia y de verdad. thank you because you're full of grace and truth. Cuando leemos el Evangelio de Juan, When we read the book of John, en el capítulo 1, in chapter 1, tú nos dices, tell us, soy lleno de gracia I y de am verdad. full of grace and full of truth. Y te doy gracia sobre And gracia. I give you grace upon grace. Porque la ley vino de Because Moisés, the law came from Moses, pero la gracia vino por Cristo. but grace came through Christ. Por eso estamos aquí, Señor, And that's why we're here, Lord, para recibir tu gracia. to receive your grace. Tú eres bueno, You are good. tú eres Dios, You are good. tú eres nuestra roca. You are our rock. Prepara nuestro corazón, Prepare our hearts, Lord, nuestro intelecto, our intellect, para que lo que recibamos hoy so that what we receive today se refleje en nuestras vidas, would reflect itself on our nuestra lives, familia, in our families, en nuestra vida íntima contigo. in our intimate life with you. Cuando vamos al trabajo, When we go to our jobs, cuando vamos a la escuela, when we go to our schools, cuando educamos a los hijos, when we educate our en children, mi trato con mi esposa. in my relationship with my wife. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Que tu gozo sea nuestra fortaleza. That your joy become our stronghold, God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Bien hecho, James. Gracias. Bien hecho. Ok, vamos a empezar el tema de la gracia. So let's begin speaking about grace. Lo vemos desde el capítulo de Génesis, el libro de Génesis, We see it from the book of Genesis, capítulo 1:1, chapter 1, verse 1, hasta Apocalipsis, until Revelation, en el capítulo 22, in chapter 22, verso 21. verse Es 21. el último verso de la Biblia. It's the last verse of the El Bible. primero, The first one. que dice que Dios hizo los cielos y la tierra. It says that God created the heavens and the earth. Y Él dijo, hágase la luz. And He said, may there be light. Y se hizo. And it became. Posteriormente, And then after, leemos en el Evangelio de Juan we read in John, que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesus says, I am the light of the world. El tema de la gracia, hermano. Grace here. Génesis 1:1, Genesis 1:1. hágase la luz. May there be light. Y el primogénito estaba con Dios. And the begotten Son was with God. Y Él era Dios. And He was God. Porque la palabra Because in the Word, se hizo hombre it became man. y habitó entre And nosotros, He abided within us, lleno de gracia full y de of verdad. grace and full of truth. Él nos dijo, yo soy la luz del mundo. He said to us, I am the light of the world. Amén. ¿Están conmigo? Are you with me? Ok, porque voy a profundizar un poco I'm más. going to get a little deeper. Al final At the end de la Biblia of the Bible, leemos así, we read like this,
Que la gracia del Señor May the grace of the Lord sea con ustedes. be with you all. Es el último verso de la Biblia. That's the last verse of the Bible. ¿Por qué la gracia? And why grace? Si todo el tema que está en la Biblia es gracia, If everything that's in the Bible is about grace, pues tenemos que poner atención so a we eso. have to pay attention to this. ¿Están conmigo? Are you with me? Amén. El primer verso fue en Génesis 1:1. The first verse was Genesis 1:1. El segundo es Apocalipsis 22:21. The second was Revelation Para los que están 22:21. tomando For notas. those who are taking notes. Y pueden usar estos versos aunque tienen derechos reservados. And you can use these verses even if they're at copyright. Es la broma, pues. Pero nada, nadie le gustó. It's the joke. I love it a little bit. Trataré de ser más bueno con las bromas, ¿ok? I get some good, better jokes right now. Cuando Jesús dice, yo soy lleno de gracia y de verdad, When Jesus says, I am full of grace and full of truth, Él nos dice, la gracia He says to us, my grace no es algo que compras. is not something that you purchase. O tienes que hacer esto o aquello You have to do this and you have to do that para que te la dé. so that I may give it to you. El trabajo de nosotros Our job es nada más aceptar is to only accept it y dejar and to allow que esa influencia divina, that divine influence que es la gracia, that is grace se refleje en nuestras vidas. will then reflect itself in our lives. ¿Están conmigo? Are you with me? En el libro de Santiago, In the book of James, en el capítulo 4, in chapter 4, en el verso 6. in verse 6, Ahora déjame decirte, yo traigo una traducción now let me tell you, I have a translation que es en el noruego. that is in Norwegian. Por si es diferente a tu Biblia, In case it's different than your Bible, la teología es sana, ¿eh? the theology here, La doctrina es sana. the doctrine is ¿Están conmigo, pastor? Sí. is clean. Aquí me está checando todo. Dice, quiero que te comportes perfecto. He tells me, I want you to behave perfectly. Pues nunca voy a llegar a esa medida, pastor. I'll never get to that measure, Pastor. Pero gracias por la gracia. But thank you for grace. Dice en Santiago 4:6, It says in James 4:6, porque la gracia de Dios es más grande. because the grace of God is greater, Por lo tanto, and so because of it, Dios se opone a los orgullosos, God opposes the proud, pero da gracia but gives grace a los humildes. to the humble. Amén, hermano. Amen. Una de las definiciones de humildad, One of the definitions of humility, así sencillo, and simply put, es que seas is quien tú that eres. you may be who you are. Esa es una definición muy clara de humildad. It's a very clear definition of ¿Por qué humility. te digo eso? And why do I say this? Porque donde tú estabas, Because where you were, cuando amabas más la oscuridad, when you loved darkness more, es cuando llegó la gracia. it is when grace arrived into your life. Eso me pasó a mí. That happened to me. Yo no buscaba a Dios. I wasn't searching for God. Yo tenía 26 I años. was 26 years old. Todavía me veo joven porque uso concha nácar. Te la recomiendo. Y yo la vendo. Esas son las bromas de México, pues. Es difícil de traducir a veces eso. Pero está bien. Hermano, cuando tú y yo leemos en la Biblia que dice por lo tanto, When you and I read in the Bible that it's as long as, or so long as, o aún en inglés, therefore, or in English, therefore, te da resultado. O sea, lo que quiere decir, si tú recibes esto, it gives you a result. It's saying if you receive this, esto va a pasar. this would happen. Por lo tanto. And therefore. Y por eso nos dice la palabra en Santiago And 4:6. that's why the word tells us. Porque la gracia de Dios es más grande que tú, es más grande que yo. Because the grace of God is greater than I. Es más grande de lo que tú estás
batallando, It's greater than what you're battling with, de lo que tú crees de ti mismo, of what you think about yourself, más grande que tus problemas, greater than your problems, más grande de las dificultades que pasas. greater than the difficulties that you go through. Pero nuestra parte es But our job here is caminar en humildad. to walk in humility. Porque en el momento Because in the moment que tú y yo that you or I creemos believe que lo podemos todo, that we can do everything, es difícil recibir la gracia. it's difficult to then receive grace. No se puede. It can't be done. Porque en ese momento tú te pones en un lugar Because in that moment you place yourself donde tú estás diciendo, where you're saying, mis fuerzas, my strength, mi intelecto, my intellect, mi posición my position es suficiente para mí. is enough for me. Por eso es que la palabra nos dice, That's why the word tells us, el que anda en humildad the one who walks in humility recibe la gracia. receives grace. Y hermanos, esta parte And this part, tenemos que predicarla. we have to preach México, Estados Unidos, in Mexico, Noruega, in the U.S., no in Norway. importa la cultura, It doesn't matter the culture, porque en nuestra humanidad because our humanity, nosotros decimos, yo lo puedo todo, we say, I can do everything. yo sé todo, I know everything. pero no es así. But it's not that way. Cuando tú te ves a ti mismo, When you look at yourself, te das cuenta you realize que tan débiles how somos, weak we are, que poco sabemos. how little we know. ¿Estás conmigo? Are you with me here? ¿Te identificas? Can you identify yourself with what I'm saying? Es muy importante It's very important que se nos recuerde esto, that we are reminded of this concept. porque si vamos a la palabra, Because if we go back to the word, la gracia grace trasciende por transcends encima over de lo que somos, of who we are, de lo que of hacemos, what we do, de nuestros planes, of our plans, de donde of estamos. where we are. Porque cuando tú y yo caminamos en humildad, Because when you or I walk delante in de humility Dios, before the Lord, recibimos de gracia, we receive from grace lo damos de gracia. and we give from Mi hermano, grace. déjame decirte una cosa. Let me tell you this today. La gracia nos lleva a la obediencia, Grace takes us to y obedience, la obediencia and obedience bendice blesses a millares de generaciones. to millions of generations. Los hijos de tus hijos de tus hijos serán bendecidos. The children of your children's children will be blessed because of it. Tú lees en el Antiguo Testamento You read in the Old Testament que Dios es misericordioso that God is merciful. y clemente. Así dice. That's what it says. Ahora sí no estoy bromeando. Now I'm No not se kidding. rían. No, I'm not kidding. Y Él da bendiciones And He gives blessings de generación tras generación, tras generation generación. through generation through generation. Y cuando vemos esa palabra misericordia, And when we see that word mercy or merciful, la gracia y la Grace. misericordia van agarradas de la mano. and mercy hold hands. Porque la misericordia Because mercy significa means que Dios te da that God gives lo que no te mereces. to you what you do not deserve. Pero la gracia But grace es que Dios nos da, is that God gives, es que Dios nos da is that God gives to us un regalo. a gift. Y nadie And nobody alcanza esa gracia. can reach that grace. Es regalada. It's a gift. Y es ahí And it's there donde tú y yo where you and I podemos tener conflicto can come into conflict por el orgullo. because of pride. Y el orgullo, hermano, And pride está dentro de nosotros. is within all of us. Pero Cristo But Christ es lleno de gracia, is full of grace, es lleno de verdad. is full of truth. Y dice la palabra And the word que says Jesús nos dice, that Jesus tells us, sé humilde be humble como yo también soy. as I was humble as well. Hermano, yo he visto el poder de Dios manifestarse, See, I've seen the power of the Lord be manifested, sanando, healings, dando libertad, given freedom, haciendo cosas más allá de lo que tú y yo imaginamos. doing things far beyond what you and I can imagine.
Y lo he experimentado. And I've experienced it myself. Y lo he visto en otros. And I've seen it in others as well. Pero en el momento But in the moment que yo me pongo orgulloso, that I fill myself with pride, se para. it stops. Se para. It stops. No porque Dios lo paró, Not because God stopped, sino porque yo mismo lo hice. but because I myself did. Como pastor, And as a pastor, yo he visto I've seen que las épocas más difíciles que yo he tenido that the more difficult seasons and times that I've had no es porque Dios no me quiera bendecir, wasn't because God didn't want to bless me. es porque yo quiero hacerlo en mis propias fuerzas, It's because I wanted to do it with my own strength. es porque yo lo quiero hacer solo. Because I wanted to do it on my own. Señor, Lord, yo soy la última Coca-Cola en el desierto. I am the last Coke bottle in the desert. A veces así creemos, Sometimes we feel that way a about veces ourselves. así pensamos. That's how we think. Hermano, yo conozco gente See, I know people en el ambiente en el que yo me muevo, in the atmosphere in which I move, predicadores, with preachers, o gente que tiene un don, with people who have gifts. pero cuando nos empezamos a conocer, But when we begin to meet each other, me empiezo a dar cuenta ahí del orgullo. I begin to see the pride. Y siempre les digo, And I always tell them, hermano, no eres la última Coca-Cola en el desierto, look, man, you aren't the last Coke bottle in the desert. eres manzanita sol. You are apple cider. La venden aquí, ¿no? They sell that too. Yo le dije al pastor, I told Pastor, yo voy a traer puras bromas nuevas. I'm going to bring a new joke. Ninguna de hace 7 años, None of the 7 years ago ones. pura nueva. Just new ones. En segunda de Timoteo 1:9 In 2 Timothy 1:9, leemos así: we read like this. Él nos salvó. He has saved us. ¿Cómo nos salvó el Señor? And how- ¿Por qué? ¿Qué hizo Él para salvarnos? And how did the Lord save us? What did He do to save us? Es un texto que la mayoría sabemos, It's a concept that most of us know and understand. porque por gracia But because of grace, somos salvos. we are saved. No en nuestras propias fuerzas, Not in our strength, no en las cosas que hago, not in the things that I do, pura gracia. just grace. Yo crecí en México I grew up in Mexico, y crecí con una doctrina and I was raised in a doctrine de ley. of law. Si haces esto, recibes esto. If you do this, you will receive that. Así me llevaron mis papás a la iglesia. That's how my parents would take me to church. Y eso se predicaba. And that's what it was preached. Tenías que hacer esto, You had to do this, entonces esto. and so then for that. Y párate. And Y stand, siéntate. and sit. Y no hagas aquello. And don't do Y that. no hagas esto. And don't do Y this. no hagas esto. And don't do that. Entonces yo crecí So I grew up conociendo un Dios. knowing a God. Dije, pues, ¿cuándo voy a ser santo? And said, well, when am I going to be holy? ¿Cuándo voy a poder alcanzarle? When am I going to be able to reach Him? ¿Cuándo le voy a conocer? When will I know Him? Tengo que hacer esto. I have to do this, and that. Y yo hasta mala memoria tengo. And even terrible memory I have. ¿Cómo lo voy a hacer? How am I going to do that? Entonces cuando yo llegué a So Cristo when I came to Christ, hace 26 años, maybe 26 years ago, te digo que no lo buscaba. I tell you that I wasn't searching for Him. En el momento más difícil de mi vida, And in the more difficult moments of my life, Dios me salvó God saved me por gracia. through grace. Pero lo que pasó But what happened es que después de que me hice cristiano, is that after I became a Christian, empecé a vivir, I began to live, pero no era libre, but it wasn't a freedom. porque crecí con una mentalidad, Because I grew up with a mentality, con la ley, with law. que Dios te ama si haces esto, That God will only love you if you do this. que Dios te da si haces That esto, God will only give you if you do that. que Dios te va a salvar si haces esto. That God will save you if you do this. Y me tomó un tiempo And it took me some time para entender to understand que la gracia that grace es un amor que no me merezco, is a love that I don't deserve, que tú tampoco, that you don't either. que la gracia es una bondad That grace is a goodness que no te mereces, that you don't deserve, que yo tampoco me and merezco. that I don't deserve as well. Y eso está en la Biblia. And that's in the Bible.
Porque la gracia es dada. Because grace is given. Es un regalo. It's a gift. Y a nosotros nos toca And it's our job abrir ese regalo, to open that gift, ponérnoslo, to put it on, vestirnos, to clothe ourselves with it, el vínculo del amor in the cloak of love, y ser hijos de Dios and be sons and daughters of God, y vivir en esa identidad. and to live under that identity. ¿Están conmigo? Are you with me? Porque nuestra identidad Because our identity no es dada en este mundo, isn't given to us in this world. nos es dada del cielo. It's given to us in heaven. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Through Christ our Lord Jesus Christ. ¿Están conmigo? Are you with me? Entonces cuando la Biblia dice, regresando a 2 de Timoteo 1:9, So going back to 2 Timothy 1:9, saying, es que Él nos salvó, it's because He saved us. Él nos llamó He has called us a un llamamiento santo, to a holy life or calling. no por nuestros hechos, Not because of anything that we have done, sino por su propia voluntad, but because of His own will, en la gracia in grace que nos es dada that has been given to us por Cristo Jesús through Christ Jesus para la eternidad. for eternity. No para mañana nomás, Not for tomorrow only, próximo mes, or until next month, o cuando me siento así o me siento de otra manera, or until I feel some different type of way, sino para la eternidad. but for eternity. Hermano, somos latinos, ¿ah? We are Latinos here. Nos encanta sentir, We love to nos feel. encanta la We emoción, love emotion, ¿verdad? right? Es un don de Dios a la cultura, It's a gift from God to the culture. pero no podemos vivir con puro sentimiento. But we can't only live based on our feelings. Tenemos que entrar a la verdad. We have to come back to the truth. Amén. Ahora, yo estoy trabajando con noruegos. Now, see, I work with Norwegians now. Ellos son lo opuesto que They nosotros. are completely opposed, the opposite of us. No sienten nada. They don't feel anything. Mi amor, ¿verdad? No por ofender. Not to offend you. ¿Sientes amor por mí? Do you feel that? Que no sienten. See, she doesn't feel anything. En la noche hablamos. A mí me dijo el pastor, sé como tú eres. Pastor told me, you do you. Yo así soy, hermano. A ver, This is how I am. aquí arriba o abajo, o donde Here, sea. down, on stage, wherever it may be. ¿Verdad, Tita? Right there. Pero hermanos, allá en Noruega, But in Norway, la gente es fría. people are cold Es un clima frío. because there's cold La weather. gente es muy reservada. And people are very reserved. ¿Verdad? Me dice un pastor, A pastor tells me, si tú te haces un amigo en Noruega, if you make a friend in Norway, lo vas a tener siempre. you'll have him forever. Pero si tienes un enemigo, But if you have an enemy, nunca lo vas a saber. you'll never know it. Son muy reservados. They're very reserved. Aquí tú y yo nos conocemos Here, you and I know each other. y empezamos a hablar. No, mira, mi perrito se llamaba Oh, my dog's name was this. Toda la vida contamos en 10 minutos. Our entire lives we tell to each other in 10 minutes. Algunos en 5. Some in 5. No, allá no. Not there. Para conocer la gente To get to know people there, toma tiempo. it takes time. Entonces, cuando hablamos de los sentimientos, So when we speak about feelings, ellos ocupan del latino. they need some Latino. Por eso Dios me llevó allá. That's why God took me there. Por eso mi esposa me siguió. That's why my wife followed me. Yo iba en la playa allá en San Blas, I was in the beach in San Blas, corriendo, running sin camisa, with no shirt. con aceite de coco. Mi esposa me siguió. And my wife followed me. También lo vendo. Bueno, seguimos predicando. Well, let's continue preaching. Palabra de Dios. Word of God.
vida, life, risa, laughter, llanto, weeping. es parte del sentimiento. It's part of feeling. La gracia, Grace. esto lo quiero repetir, I want to repeat this again. porque nosotros como latinos, yo no sé de dónde tú vienes, Because we as Latinos, I don't know where you're from, pero a la mayoría de los latinos but the majority of Latinos, se nos enseñó it has been taught to us la ley, the law, que Dios that God está lejos. is far. Ahora estoy hablando de mi generación. Now, I'm speaking about my generation. Cuando yo me hice cristiano When I became Christian allá en México, in Mexico, empezó a crecer mucho el cristianismo, Christianity began to grow. empezaron a plantar They began iglesias, to establish churches. y la generación que viene abajo de mí And the generation that's under me, han recibido la gracia, they've received han grace. recibido la They've revelación, received que no revelation. importa cómo That it sea, doesn't matter how no you importa are. mis It errores, doesn't matter my no mistakes. importa aquello, It doesn't matter whatever. yo recibo la I gracia receive grace. porque Dios me salvó, God has saved me. no por mis propios hechos, Not because of my own acts. no porque soy orgulloso, Not because I am prideful, even, sino por la humildad. but because of humility. Dios ama God loves al que lo recibe así como Él es. the one who receives him just how he is. El que no lo recibe así como es, The one who doesn't receive him as he is tiene que aprender el segundo mandamiento. has to learn the second commandment. Amarte a ti mismo Love yourself como Dios te ama. as God has loved you. Esto yo he visto, This I've seen, que tú y yo como latinos that you and I as Latinos tenemos que entender. have to understand. Por eso predico de la gracia. That's why I preach about grace. La gracia es nada, Grace is given. tienes que hacerla. You don't have to do anything Un for it. regalo que no te mereces, A gift that you do not deserve, pero Dios te lo da. but God gives to you anyways. Y ese regalo lo abrimos, And this gift we open, nos lo ponemos we put it on, y vivimos bajo la gracia. and we live under grace Y then. decimos, And we say, mi gracia, my grace. bueno, yo no digo, Dios nos dice, Well, God tells us, mi gracia my grace es suficiente para ti. is enough for you. Y en tus And debilidades, in your weaknesses, yo me perfecciono en ti. I become perfect in you. Bástate mi gracia, dice la palabra. Enjoy yourself in my grace. Porque cuando eres humilde y débil, Because when you are humble and you are se weak, perfecciona el amor de the Cristo. love of Christ becomes perfect Su in you. amor, His su love, His poder, power su misericordia His mercy está en ti. is in you. Por lo tanto, And so therefore, tú das de gracia you give of grace lo que recibiste de gracia. what you received from grace. Yo no te puedo decir haz esto, haz aquello, para que te pueda bendecir. I can't tell you do this, do that, so that you may be blessed. Dios no lo dice así en la palabra. God doesn't say that to us in the Word. Ahora bien, Now, por supuesto, la Of course. obediencia obedience nos bendice. blesses us. Porque la gracia no te dice, Because grace doesn't tell you, haz lo que quieras. do whatever you want. De todos modos, Dios me va a amar. God's going to love you anyways. La desobediencia trae consecuencias. Disobedience brings No quiero que consequences. me malentiendas. So I don't want you to misunderstand me here. Mira, la gracia But grace reconoce el pecado, recognizes sin, pero no te condena. but it doesn't condemn you. Déjame explicártelo. Let me explain it to you. La gracia Grace de Dios of God reconoce el pecado. recognizes sin. Cuando yo he caminado en pecado, When I've walked in sin, paro la gracia. Ahí está. I stop grace. Sígueme, tú sígueme. Por eso la palabra nos dice, That's why the Word tells us, no tomes la gracia en vano. don't take grace in vain. No rechaces la gracia. Don't reject grace. Eso lo podemos leer en la palabra. That we can read in the Word. Tú sabes, cuando tú y yo, You know that when you and I, cuando caminamos en orgullo, when we walk in pride, es cuando más fácil is when it's easier caemos en el pecado. to fall back into sin. Y eso afecta nuestras And relaciones, that affects our relationships. nuestra relación con Dios Our relationship with God y nuestra relación con los demás. and our relationships with other people. Mira, yo les digo, Look, I esposo tell y you, esposa, as spouses,
Los conflictos que mi esposa hemos tenido, The conflicts that my wife and I have had, que ella es la que siempre empieza. that she's the one that always starts. Mentiras, pastor. I'm just lying, I'm just kidding. No los podemos arreglar We can't fix si nos ponemos orgullosos. if we both become prideful, O si yo me pongo orgulloso. or if I'm prideful. No, yo tengo la razón. No, I'm right. No, es que yo es. No, it's because No, es I que yo is, aquello. because me is, O cuando ella se pone orgullosa. or when she becomes prideful. Y de ahí empieza una raíz. And that's where a root Y then si no begins to arreglamos grow. nuestro conflicto, If we don't fix our conflict, ¿a dónde nos lleva? where does it take us? A la separación. To separation. Es lo mismo con Dios. It's the same with God. En mi relación con Él. In my relationship with Him, Si yo me pongo if orgulloso, I become prideful, nos separamos. we separate. ¿Están conmigo? Are you with me? Es tan importante reconocer la gracia. It's important to recognize grace. Y la gracia reconoce el pecado. And grace recognizes sin. Pero la segunda parte But the second part of it es que no nos condena. is that it doesn't condemn us. Yo no sé si tú has vivido en la condenación, I don't know if you've ever lived in condemnation, donde dices, no, Dios no me va a perdonar. where you say, well, no, God cannot forgive No, me. no hay nada que no me pueda perdonar. There's nothing or no one that can forgive this of you. Dios no vino a condenarnos. God didn't come to Él condemn vino us, para salvar He came al mundo, to save the a world. ti y a mí. To you and I. No importa dónde It estabas, doesn't matter where you no were. importa quién eres, It doesn't matter who no you importa are. lo que has It doesn't matter hecho. what you've La done. gracia viene Grace comes, y caminas en humildad and you walk y in Él te va a humility, usar. and He will use you. Amén. Él te va a usar. He'll still use you. Yo nunca me pude imaginar I could have never imagined trabajar allá en Noruega. working in Norway. Gente muy preparada. People who are very prepared. Todos han estudiado. Everyone is educated. Todos tienen un degree en college. Everyone has a college degree Y este master, ¿cómo se dice? Maestría. and master's degrees. De veras, la mayoría. I'm serious, the majority. Pero el intelecto no nos va a salvar. But intellect won't save us. El sentimiento no nos va a salvar. Our feelings won't save us. Nos va a salvar la gracia, hermano. Grace is what will Es lo save us. único. The only thing. Pero tenemos que caminar en But humildad. we need to walk in humility. Entonces su gracia So that His es grace suficiente para nosotros. is enough for us all Para dar de gracia to give from lo que grace recibimos de what we gracia. received of grace. Es lo que te repito. It's what I repeat to you all. Cuando salgas de aquí, When you leave here, tú compartes de Cristo. you share of Christ. ¿Por qué? Why? Porque Él me salvó. Because He saved me. Entonces yo quiero que otros experimenten So that I want other people to experience the ese same. amor, esa bondad That love, that goodness, que ningún hombre me puede dar. that no man can give to me. Solamente el Señor. Only the Lord. Solamente el Señor. Only the Lord. Yo les digo a mis hijos, I tell my children, ama a Dios love God y ama a tu prójimo como a ti mismo. and love your neighbor as you love Porque aquí yourself. se cumple Because here's where it's la fulfilled. ley y los profetas. The dice law la Biblia. of the prophet says the word. Amén. Amen. ¿Están conmigo? Are you with me? Mateo 10:8. Matthew 10:8. Da de gracia Give of grace lo que recibiste de gracia. which you received of grace. En otra traducción, In another translation, da como regalo give as a gift lo que recibiste como regalo. what you received as a gift. Amén. Es tan importante esto. It's very important. This. Los que tienen hijos aquí, Those who have children here, quiero que entiendas una cosa. I want you to understand one thing. Somos el reflejo del Padre a los hijos. ¿Ah? We are the reflection of the Father to our children. Porque el Padre Dios Because Father God es el ejemplo. is the example. Dice la palabra de Dios, The word says, si Dios if God no nos da piedras, doesn't give us rocks, Él nos da pan. He gives us bread. ¿Cuánto más nosotros How much more then lo vamos a hacer con nuestros hijos do with our o con children los demás? or with others? ¿Están conmigo aquí? Are you with me here?
Entonces me dice mi hijo a veces, So my son tells me sometimes, oye papá, hey Dad, ¿por qué no nos sorprendes a veces? why don't you surprise us sometimes? ¿Por qué no nos das un regalo así Why don't you give us a spontaneous gift cuando menos lo esperamos? when we least expect it? Yo le digo, trabaja. And I tell him, what? Les decimos así. Do we say that to our children? Llega un momento cuando ya son adultos, órale, ponte a cambiar. It comes time when they become adults and you tell them, all right, now it's time to work. Cuando están en casa, When they're at home, tenemos que amarlo, we have to love them. sean como sean. And be as Y how allá they are. andamos, allá andamos And atrás. there we are behind it. Y no hagas esto, And don't do y this. no hagas And aquello, don't do y that. no esto, And y don't do esto, this. esto. Don't do that. Don't do this. Pero Dios no es así, But God isn't that way. Él nos da. He gives to us. Ahora, eso no quita que demos disciplina, ¿verdad? Now, that doesn't mean to not discipline, of course. Es lo mismo con la gracia. It's the same with grace. La gracia no nos condena, Grace doesn't condemn us, pero reconoce el pecado. but it recognizes sin. Porque el pecado Because sin nos pone en orgullo places us in pride y nos separa de Dios. and separates us then from God. Pero la humildad But humility es la gracia de Dios is the grace of God completamente dada. in full given to us. Cuando la palabra dice When the word says que Dios se opone a los orgullosos, that God opposes the proud, aquí no tiene que ver que es que Dios es el que se separa. and it's not that God separates himself here. Somos nosotros. It's we who do it. Somos nosotros. It's us. Pero dice que Él da gracia But it says that he gives grace, a los humildes, the humble. como el abrazo Like an embrace, like a de hug un padre a su hijo. of a father to his son. Tú como papá You as a parent te has dado cuenta have realized que si tú das pura disciplina a that tus hijos, you only discipline your children. Él te va a ver They'll see you como un papá as a father or a parent. que dice, no, pues no me ama. They say, no, well, they don't love me. Pura disciplina Only discipline. y no me da ni un abrazo. And they don't even hug me. Es lo mismo con Dios. It's the same with God. Él nos quiere abrazar, He wants to embrace pero us, el orgullo but no nos pride deja. doesn't allow us to. Y esto, hermanos, And this se mete en nuestra sangre gets into our bloodstream y nos separa de Dios. and separates us. Pero la gracia de Dios no, But the grace of God doesn't. nos abraza, It embraces, nos apapacha. it caresses us. Amén. Y el último verso, hermano. And the last verse, Segunda de Corintios 12, 19. 2 Corinthians 12:19. Después de esto vamos a orar tú y yo. After this, we're going to pray, you and I. ¿Verdad? El equipo de intercesores, The team of los que intercessors, ministran, prayer, those who juntos minister, vamos a orar por ti. together we're going to pray for you. ¿Están conmigo? Are you with me? Pues prepárate, So prepare yourself. sé humilde Be humble y recibe la gracia. and receive grace. Dice así, It says like this. y Dios me dijo, And God told me, mi gracia es suficiente para ti. my grace is enough for you. En otra traducción dice, bástate mi gracia, Another translation says this, enjoy yourself in my grace. porque su poder Because his power se cumple en la debilidad. becomes fulfilled in weakness. Por lo tanto, And therefore, aquí dice en esta traducción, it says in this translation, me gozo I rejoice o acepto or I accept mis debilidades. my weaknesses. Me reconozco I recognize myself que soy débil that I am weak para que el poder so that de the Cristo power of Christ esté en mí that is me y se manifieste a través de mí. and is manifested then through me. Amén. Amen. Amén.
Amen. Dios te dice esta mañana, God tells you this morning, joven, adulto, young or old, abuelo, or no importa la grandparent or not, generación, doesn't matter the niño, generation, the kid. la gracia de Dios es suficiente The para ti. grace of God is enough for you. Salgamos de aquí May we leave this place y demos de gracia and give of grace lo que recibimos de what gracia. we have received from grace. Amén. Amen. Amén. Amen. ¿Están conmigo?